Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, vamos a aprender una nueva herramienta estadística. Esta vez vamos a ver el análisis de varianza. Y este análisis de varianza, ¿cómo lo podemos aplicar para solucionar diferentes modelos? Eh, Vamos a entrar ya en todo lo que tiene que ver con inferencia estadística. Hace poco veíamos todo lo que tenía que ver con estadística descriptiva y ahora ya vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es la inferencia estadística y cómo este análisis de varianza nos puede ayudar a resolver diferentes modelos. También vamos a aprender la notación de los modelos, la notación lineal de los modelos, cómo los podemos escribir en Word, eh, cómo explicar un modelo que puedo solucionar por un análisis de varianza y finalmente todas las herramientas que tiene esta metodología de análisis estadístico y cómo puedo presentar los resultados y la interpretación, por supuesto, que es de lo más importante. Entonces el análisis de varianza lo puedo llamar ANOVA, ANAVA también se le llama, ¿sí? Que son, digamos así, las siglas de análisis de varianza. Entonces, ¿cómo puedo montar un modelo para un análisis de varianza de unos datos que ya tengo? Aquí yo tengo preparada ya una base de datos que tiene datos reales, algunos datos reales de muestras de suelo, el lugar donde fueron muestreadas, el cultivo, todas las muestras son del cultivo de aguacate, y la textura de cada uno de esos suelos, más una variable dos variables cuantitativas continuas, una es el pH y la otra es la materia orgánica. Entonces, a partir de esta base de datos, lo que yo quiero hacer una inferencia o un análisis de varianza sobre eh, si hay diferencias o no estadísticas con respecto al lugar y a la textura, ¿cierto? De las medias del pH o de la materia orgánica. Vamos primero a tomar el pH. Entonces, ¿cómo puedo montar primero el modelo para hacer este análisis de varianza? Entonces, si quieren, nos vamos por aquí en insertar y le podemos decir insertar ecuación, ¿sí? Y lo primero que vamos a poner es, nos venimos para acá donde dice índice y le vamos a poner un subíndice. Vamos a mirar acá cuántos factores vamos a usar, ¿sí? Desde acá, desde la base de datos, yo puedo caracterizar, ¿cierto? O sea que puedo decir cuáles son las variables de importancia y qué tipo de variables son. En este caso, el lugar, que lo voy a usar como un factor, pues es una variable cualitativa nominal y tiene tres niveles, ¿sí? El factor lugar tiene tres niveles. La Floresta, San Vicente, Antioquia, la Labor, Abejorral, Antioquia y San Antonio, Fresno, Tolima. En cultivo pues solamente tiene un nivel, es solo el cultivo de aguacate, entonces no tiene variabilidad, por eso no lo tengo en cuenta. Y la textura, el factor textura tiene dos niveles, tengo texturas franco-arenosas y franco-limosas. Y estas dos características que tengo acá, el pH y la materia orgánica, son variables cuantitativas continuas, ¿sí? Entonces, voy a tener dos factores. Entonces, para construir el modelo, le voy a decir que Y en subíndice es igual a IJK. I me representa la muestra, o sea, el dato. J me representa el primer factor y K me representa el segundo factor.
Y y J es igual, bueno, acá le quitamos el subíndice, le decimos igual a mu, entonces nos venimos para acá, donde dice símbolos y buscamos mu, a ver dónde está mu, por acá está mu es igual a mu más, podemos buscar uno de estas letras, alfa, más, bueno, acá en alfa podemos decir índice, subíndice, y acá en este recuadro le decimos alfa j. Y ese alfa j ahorita lo vamos a explicar bien, nos representa el primer factor. Damos índice, decimos por ejemplo beta, beta k nos va a representar el segundo factor, más epsilon, decimos índice y subíndice y le decimos epsilon, que nos va a representar el error aleatorio e i jk. ¿Sí? Ese error está asociado a cada una de las mediciones en todos los factores. Entonces, por eso le vamos a decir e i jk. Este modelo nos va a representar los datos que tenemos y este modelo lo vamos a solucionar con un análisis de varianza. Listo, entonces, recuerden lo que siempre les he dicho, cualquier fórmula, cualquier modelo, cualquier función, cualquier gráfico o cualquier tabla que escriban debe ser entendible, o sea, cualquier persona lo puede entender, ¿sí? Entonces por eso se debe explicar siempre. ¿Dónde? Debe ser autoexplicativo. ¿Dónde? Aquí ya le decimos, vamos a explicar cada uno de los términos. Control C y le decimos, ¿dónde? Y y J, K es la variable respuesta pH en la décima muestra para el jodésimo. Entonces el primer factor que vamos a usar es el factor lugar y el segundo la textura. Entonces para el jodésimo lugar y para el la décima textura. Listo. Copiamos aquí mu, pegamos, le decimos mu es la media general de la variable respuesta pH, coma. Pegamos acá. Alfa J representa el factor lugar, entre paréntesis, donde J es igual a 3, porque tenemos 3 niveles, ¿cierto? 3 lugares. Coma. Beta K es el factor, bueno, acá representa el factor textura, donde K es igual a 2. Tenemos dos niveles en la textura, o sea, dos tipos de textura. Punto. Y
control C, control V. EIJK es el error aleatorio del punto, ¿sí? De esta forma se debe explicar un modelo el cual va a ser solucionado por un análisis de varianza. Listo. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ahora vamos a tomar esta base de datos. Esta base de datos tiene 26 datos, ¿sí? Tiene 26 datos de pH y de materia orgánica. Y vamos a solucionar, vamos a hacer una inferencia acerca de si existe diferencia entre los lugares y entre las texturas con respecto al pH. Esta vez lo vamos a trabajar con pH. Como ya habíamos visto en videos anteriores, para poder importar la base de datos desde R, simplemente acá en tipo le vamos a decir CSV delimitado por comas. Acá le vamos a decir, bueno, le ponemos el título que queramos, pues yo le puse base ANOVA y le decimos guardar. Y ahora desde R vamos a importar esta base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo script. Nos abre esta nueva ventana y le vamos a decir, vamos a ponerle a la base suelos, por ejemplo, igual read.csv, abro paréntesis, file.choose, coma, file.choose, acá le vamos a decir header igual T mayúscula, si tiene encabezado le decimos que sí, separado sep, entre comillas está separado por coma, dec igual punto, los decimales separados por puntos. Le damos correr y vamos y seleccionamos. Yo la tengo aquí en una carpeta que se llama clase ANOVA y se llama base ANOVA. Abrir. Inmediatamente acá nos sale que suelos, la base suelos, como yo le puse acá, tiene 26 observaciones y 6 variables. Si la abrimos, tenemos 26 observaciones, lo que les decía ahora, y 6 variables: muestra, lugar, cultivo, textura, pH y materia orgánica. 6 variables. Listo. Lo que siempre les he enseñado, o lo que me gusta hacer siempre que tengo una base de datos, es empezar a explorarla y con un summary es la mejor forma. Summary, abro paréntesis, suelos y le digo correr y me aparece muestra. Entonces, como es numérica, entonces me la muestra como si fuera un número, pero en realidad pues en este caso no la voy a necesitar. Tengo 3 lugares, un lugar tiene 8 muestras, el otro lugar tiene 6 muestras y el otro lugar tiene 12 muestras, ¿sí? Tengo la textura, que también lo va a usar como un factor. Franco Arenoso tiene 19 muestras y Franco Limoso tiene 7 muestras. Y ya el pH, que como son datos cuantitativos continuos, él me saca el mínimo dato es 4.6, el máximo dato es 6, la media es 5.388, la mediana es 5.45, el primer cuartil va desde el mínimo hasta desde 4.6 a 5.2, el segundo cuartil va desde el primer cuartil hasta la media, que es 5.388. El tercer cuartil va desde la media, que es 5.388, hasta 5.6. Y el cuarto cuartil va desde el tercer cuartil, que es 5.6, hasta el máximo, que es 6.
Igual para la materia orgánica, el máximo es 7 y, perdón, el mínimo es 7.67 y el máximo es 30.79. Listo. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de varianza? Muy fácil. Pues el análisis de varianza simplemente vamos a montar el modelo, ¿sí? Primero le vamos a dar un título, le podemos poner ANOVA 1, o sea, va a ser el primer análisis, ANOVA 1, o si lo quieren poner, si va a ser para el pH, entonces le ponemos ANOVA pH, ¿sí? Igual. Recuerden que el título debe tener la redacción que yo quiera, pues, o puede tener la redacción que yo quiera. Vamos a usar este comando que es A o V, ¿sí? A de amor, O de ojo, V de vaca, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, A o V, abro paréntesis. Y acá voy a montar el modelo. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable respuesta? Lo que se me había olvidado explicarles ahorita. El análisis de varianza es un análisis que tiene como, o que me va a ayudar mejor, es una herramienta que me va a ayudar, ¿cierto? Cuando yo tengo mi variable respuesta, es una variable cuantitativa continua, mire que acá JJK es la variable pH, que ya habíamos dicho que es cuantitativa continua, me va a ayudar cuando mi variable respuesta es cuantitativa continua y cuando los factores a los cuales yo quiero saber si tienen alguna relación con mi variable respuesta son cualitativas, ¿sí? Cualitativas, sean nominales u ordinales, ¿cierto? En este caso, estas dos, alfa y beta, eh, son variables cualitativas nominales, ¿cierto? En este caso acá tenemos el municipio, es la ubicación y acá tenemos la textura. Entonces vamos a montar el modelo de esa misma forma, ¿sí? Como lo tenemos en la base de datos. Entonces le vamos a decir que el pH, como está acá con la misma ortografía, el pH, virgulillita, o sea que es igual a qué? Al lugar más text, que es como tengo la textura, ¿cierto? Coma. Le vamos a decir que dónde va a sacar esta información, pues la va a sacar de la base de datos que se llama suelos. Entonces le decimos data igual suelos, ¿sí? Ahora corremos y le vamos a decir que nos haga el summary de ese análisis que acabamos de hacer, que se llama ANOVA pH, ¿sí? Este ANOVA pH es este mismo de acá, de este análisis que acabé de hacer. Le doy clic en algún lugar de esta línea y la corro. Y acá me aparece la tabla ANOVA o el análisis de varianza que acabo de realizar. Ya vamos a explicar de qué se trata esta tabla ANOVA o estos resultados. ¿Cómo los puedo presentar? Abro acá una nueva ventana en Excel, una nueva hoja, perdón, en Excel. Le voy a poner acá, o sea, esta tabla y se va a llamar fuente de variación, ¿sí? Fuente de variación. Entonces esta tabla, por eso se llama tabla ANOVA, que es una tabla. Esta tabla ANOVA va a contener la fuente de variación, va a contener los grados de libertad, y ya les voy a explicar qué son. Vamos a tener la suma de cuadrados, suma de cuadrados. Vamos a tener los cuadrados medios, Vamos a tener el F calculado y vamos a obtener el p-valor o el p-valor, ¿sí? Listo. Entonces acá tenemos, ¿cuántas fuentes de variación tenemos en este caso? Tenemos 4, solo que acá nos aparecen 3
porque la fuente de la variación total o la varianza total pues es la suma de todas estas, ¿cierto? Entonces va a tener una fuente de variación que es con respecto al lugar, otra la textura y otra que es la del error, los residuales, residuals. Entonces acá va a tener una fuente de variación que es la del lugar, otra fuente de variación que es la de la textura, otra fuente de variación que es la residual o el error y otra que es la total. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuántos grados de libertad tenemos? Los grados de libertad los podemos calcular como en la total sería n-1, ¿sí? O sea que si realmente tenemos el n es 26, entonces menos 1 sería 25. Acá pondríamos los grados de libertad serían 25. Los grados de libertad para el lugar sería el número de niveles que tiene ese factor menos 1. Decíamos que lugar tenemos 3 lugares, o sea, el K, perdón, el, los niveles que tiene el factor lugar son 3. Menos 1 nos daría 2. ¿Cierto? Acá los grados de libertad para el lugar serían 2. La textura, ¿cuántos tipos de textura teníamos? Teníamos 2, o sea que los niveles son 2, menos 1 sería 1, o sea la textura tiene un grado de libertad. Y el error tendría, sería los grados de libertad totales menos los grados de libertad de los factores, del lugar y del error. Recuerde que teníamos 25, estos grados de libertad totales son 25, que es n-1, menos 2 grados de libertad del lugar y 1 grado de libertad de la textura. 25 menos 3 sería 22, ¿sí? Que es este mismo que tenemos acá, 22. Ahora, sum square, la suma de cuadrados de el lugar, ¿sí? La ponemos acá, esta es la suma de cuadrados del lugar. La suma de cuadrados de la textura, la ponemos acá. Suma de cuadrados de los residuales, ponemos acá en el error, de los errores, ¿sí? Así vamos construyendo nuestra tabla. ¿A qué es igual los cuadrados medios? Los cuadrados medios son iguales a la suma de cuadrados dividido los grados de libertad. Entonces nos da nos daría 0.0635, 0.5904 y 0.008314,545, que es lo que tenemos acá. 0.0635, 0.0635, 0.5904, 0.5904 y 0.0831. 0.0831. ¿Sí? 0.0831. Quieren sacar los grados de la suma de cuadrados totales, pues simplemente suman todos esta suma de cuadrados y le dan. Listo. Esta suma de cuadrados totales es la suma de todas estas sumas de cuadrados del lugar, de la textura y del error. El f calculado, miren que f calculado y p valor solo nos va a sacar para los factores, porque en realidad, ¿qué me está diciendo este f calculado y este valor de p? Me está diciendo si en realidad con una probabilidad estadística o con un nivel, ¿cierto? Con un nivel de error, perdón, me está diciendo si hay diferencia estadística o hay igualdad estadística entre los promedios o las medias de los niveles del lugar, y lo mismo para la textura, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Copiamos f valor, copiamos aquí, lo mismo para el lugar y para la textura.
y el p-valor. Igual acá, p-valor. Vamos construyendo nuestra tabla. Y finalmente acá tenemos nuestra tabla ANOVA, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra tabla ANOVA. Si quieren, pues, ponerla más bonita, le ponen. Esa es nuestra tabla ANOVA, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo esta tabla ANOVA? Nos vamos a fijar en este p-valor, en este valor de probabilidad. ¿Qué nos está diciendo este valor de probabilidad? Este valor de probabilidad lo que nos está diciendo es lo siguiente. Cuando el p-valor, ¿sí?, es menor, o sea, este p que tenemos acá, es mayor, como en este caso es mayor a 0.05, si es el nivel de error que queremos en este análisis. Cuando P, este valor de 0.47 es un valor que de probabilidad mayor a la probabilidad mínima, que es 0.05, ¿cierto? O el error. Cuando este 0.47 es mayor a 0.05, ¿sí?, ¿qué decisión tomo? Yo digo que acepto la hipótesis nula, o sea que voy a tener una igualdad entre las medias. Igualdad, ¿sí? Hay una igualdad estadística entre los promedios de los lugares, y en este caso, cuando P es menor a 0.05, en este caso, ¿sí?, 0.01 es menor a 0.05, digo que las medias son diferentes, ¿sí? ¿Qué significa que esas medias sean iguales o que esas medias son diferentes? ¿De qué forma lo puedo interpretar en este análisis que estoy haciendo? ¿Sí? Lo que quiere decir esto es que el pH encontrado en esos análisis de suelo, ese pH, no hay una diferencia estadística entre el pH de cada uno de los tres lugares que yo analicé, ¿sí? Si me vengo para acá, para Excel. O sea que en realidad no hay diferencia entre el pH del suelo de la Floresta San Vicente, de la Labor Abejorral y de San Antonio Fresno. ¿Me hago entender? Y este otro valor, ¿sí?, que me dice que realmente las medias son diferentes estadísticamente hablando, me dice que entre las texturas hay una diferencia, ¿sí?, con respecto al pH. O sea que hay una diferencia. Hay una diferencia en el pH de los suelos franco-arenosos con respecto a los franco-limosos. ¿Me hago entender? Ya más adelante vamos a ver en otro video, para que no se nos haga muy largo este. Vamos a ver en otro video cómo podemos sacar medias ajustadas, ¿cierto? O contrastes ortogonales también se puede, para saber realmente cuáles son las diferencias. El análisis de varianza, recordémoslo, el análisis de varianza solo me va a decir si hay diferencia entre las medias o si las medias son estadísticamente iguales. ¿Cuál tiene mayor pH? ¿Cuál tipo de textura tiene mayor pH? ¿Y cuál tiene menor? Eso lo voy a hacer con un análisis de diferencia entre medias, que lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Acá era para aprender a hacer un análisis de varianza para tomar una decisión en cuanto a esta variable respuesta, en este caso pH, ¿sí? Lo que siempre les he enseñado, que las tablas deben ser autoexplicativas. Entonces, por ejemplo, debo hacer acá un subtítulo que diga GL, que significa grados de libertad, suma de cuadrados p value, creo que ya está bien por ese lado. Y acá ponerle el número de la tabla o el nombre. Entonces puedo poner acá
tabla nova para la variable pH medida en diferentes localidades y texturas de suelo. Algo así más o menos sería la construcción de esta tabla, ¿sí? Y si ya más adelante la quiero poner en un informe o la quiero poner en algo así, pues en los resultados de algún trabajo, simplemente quedaría de esta forma, ¿sí? Esto es una tabla autoexplicativa, digámoslo así, y que finalmente, si quieren también de pronto explicar aquí, le pueden poner un asterisco como lo hace R. Miren que R acá le pone un asterisco es que es menor a puntos o códigos de significancia, ¿sí? Acá le pueden poner coma, le pueden poner el asterisco, y que el asterisco significa diferencia muy significativa. Ok, listo, yo creo que eh, espero que les haya gustado, que me haya hecho entender, que hayan entendido bien la importancia que tiene esta herramienta del análisis de varianza, y nos veremos para explicar cómo se pueden obtener medias ajustadas. Chao, que estén bien.